Ok, vamos a continuar ahora con lo que son los ductos. Los ductos, existen varios tipos de ductos. En este caso, estos regularmente son conocidos como ducto naranja o rosa también. Algunas personas los conocen como ductos rosas. Son de plástico y son flexibles, ¿ok? Tienen una flexibilidad. Hay de metal también, en este caso, este es de metal, también es flexible. Pero hay este otro que es también un ducto que se llama tubo conduit, pero este es rígido, ¿ok? Este no es flexible. ¿Por qué es importante identificar los ductos? Los ductos tienen dos grandes características. La primera, el diámetro. El diámetro del ducto es lo que me va a definir en algunas ocasiones cuál va a ser el otro tipo de accesorios que tengo que utilizar. Si alcanzan a distinguir, estos diámetros son diferentes. Uno es de media pulgada y el otro es de 3/4 de pulgada. Regularmente se venden por pulgadas o por milímetros. Nosotros ya sabemos que una pulgada tiene 2.54 centímetros o 2.5 centímetros. Por lo tanto, equivalen a 25 milímetros. Y el de media pulgada, algunos fabricantes lo manejan como 12 u otros lo manejan como 13 milímetros. Por lo tanto, si yo llego a la papelería o a una tienda, me van a decir que de qué pulgada lo quiero, que si lo quiero de media pulgada o de 13 milímetros, o si lo quiero de 3/4 de pulgada o de 19 milímetros. Ahora, la otra característica es en dónde lo vamos a usar. Este tipo de ductos, los naranjas, regularmente se utilizan para interiores y poderlos ahogar en las paredes y llegar a los puntos donde vayamos a hacer conexiones. En este caso puede ser a este apagador o puede ser del otro lado de la pared a un contacto, o a su vez al foco que esté alimentando una habitación. Para el caso de los que son de metal, tanto este flexible como este rígido, regularmente se utilizan para el exterior. ¿Por qué? Pues porque van a soportar corrosión, van a soportar la lluvia, van a soportar el calor, y eso me va a ayudar a que sea más resistente, a diferencia de estos de plástico que el sol los puede tostar de manera más rápida, ¿no? Entonces, unos son para interior, los otros son para exterior, y el diámetro. Más adelante vamos a hablar de los calibres de los cables. Cuando nosotros sepamos hasta cuántos cables podemos ahogar al interior de un tubo, así se dice de manera coloquial, ahogar los cables o introducirlos a la manguera, ya vamos a saber cuál es la medida del tubo que vamos a utilizar o el diámetro del que vamos a utilizar. Ahora bien, vamos a pasar a los siguientes elementos, que son las famosas cajas de registro. Las cajas de registro también se clasifican por medidas. En este caso tengo aquí 3 cajas de registro. 2 cuadradas y una octagonal o redonda. Pero las cajas de registro se clasifican también por la medida. Pero la medida no corresponde, en este caso esta que es circular, no corresponde al diámetro. Es decir, no corresponde al diámetro que tiene al exterior o que da al exterior, sino las medidas se clasifican por el diámetro del agujero que la caja de registro tiene a los costados. En este caso, la caja de registro pequeña es conocida como caja de registro de media pulgada. ¿Por qué de media pulgada? Porque el diámetro de este orificio es de media pulgada y está diseñado para introducir este tipo de mangueras, ¿ok? Si yo quisiera meter una manguera de 3/4 de pulgada, que es esta, simplemente no cabe, topa, porque el diámetro de la manguera es mayor al diámetro de
la caja de registro, del agujero de la caja de registro, del orificio. Sin embargo, para la caja de registro cuadrada de 19 milímetros o de 3/4 de pulgada, existe un orificio con un diámetro de 3/4 de pulgada, que sería este, y podemos meter el tubo. Y a su vez cuenta con dos más en los extremos de media pulgada. Es decir, esta caja de registro es de 3/4 de pulgada, pero puede recibir diámetros de 3/4 y diámetro de media pulgada. Así es como se clasifican las cajas de registro. En este caso, la octagonal o redonda, pues es de media pulgada también. ¿Ok? También existen las tapas de las cajas de registro. En este caso, esta tapa de la caja de registro para la caja grande es una tapa que queda de esta manera y se va atornillada. Ahora, ¿cómo saber qué tipo de tapa elegir, qué tipo de caja elegir a la hora de hacer una conexión? ¿Cómo decidir si quiero una caja de registro de 3/4 o si quiero una caja de registro de media pulgada? Lo que me va a determinar la medida de la caja son dos cosas. La primera, la cantidad de cables que voy a conectar o que voy a interconectar dentro de la caja de registro. Es decir, si llegan muchos cables, con mis cálculos que vamos a ver en el tercer corte, pues tengo que utilizar un diámetro de 3/4 de pulgada porque es la cantidad de cables o es el diámetro del tubo que va a soportar que puedan llegar muchos cables. Y si tengo que hacer muchos amarres o empalmes al interior de la caja, que es la segunda práctica, la de amarres y empalmes, pues una caja de registro de media pulgada me va a quedar muy chica y los cables van a estar amontonados. Y esos cables amontonados lo que me pueden provocar es o un falso contacto o calentamiento. Por lo tanto, tengo que elegir la siguiente medida de caja, que sería la caja de 3/4, para que me quede, digamos, de manera holgada la cantidad de conexiones que yo vaya a hacer al interior de la caja. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me va a ayudar a determinar qué medida de caja tengo que utilizar, si la de 3/4 o la de media pulgada. Después nos vamos con otros elementos que se llaman chalupas. La chalupa es lo que va ahogado en la pared y que nos va a servir para colocar nuestros apagadores o nuestros contactos. Es decir, esto es lo que nos va a ayudar a que si nuestra instalación es completamente oculta, ahogamos esta chalupa en la pared y posteriormente ponemos las tapas para que queden los elementos que podrían ser un apagador o un contacto, o viceversa, más bien es el apagador en la parte de arriba y el contacto en la parte de abajo, y que nuestra instalación quede completamente oculta. Pero mucho ojo, también las chalupas tienen orificios que están catalogados y que regularmente son de media pulgada. Hoy en día ya existen unas chalupas que traen un orificio y a su vez traen una extensión para poder abrir el orificio, ya sea de media pulgada o de 3/4 de pulgada. ¿Por qué? Porque posiblemente no voy a conectar todos los cables que estén al interior, pero sí me va a servir para hacer bajadas o pasarlos hacia otras mangueras. Entonces, ya hoy en día las chalupas también tienen orificios de media y de 3/4 de pulgada. Ahora bien, ¿cómo utilizar una chalupa con los ductos? En este caso, si yo utilizo una chalupa y voy a ahogar la manguera, pues fácilmente cabe la manguera de media pulgada y la voy a esconder o la voy a ocultar como está aquí en esta parte donde está el apagador. No, es una instalación completamente oculta
y la manguera pasa o está escondida adentro del muro. Pero ¿qué pasa en el caso del taller de nuestro CECIT o en algunas empresas o cuando vamos al Costco o al Sam's o vamos a alguna otra fábrica? Regularmente hay instalaciones visibles entubadas. Es decir, las instalaciones visibles entubadas regularmente utilizan el tubo conduit porque están al exterior o porque son más rígidos, aparte de que el tubo conduit es más económico que el flexible. El tubo conduit se clasifica de dos maneras. Hay un tubo conduit que se llama tubo conduit de pared delgada y tubo conduit de pared gruesa. El tubo conduit de pared delgada no quiere decir que lo vamos a utilizar en una pared delgada, sino que a la pared a la que está haciendo mención es a la pared del propio tubo. Es decir, este tubo tiene una pared o el grosor de la pared es delgado. Por eso es el tubo conduit de pared delgada. El tubo conduit de pared gruesa es el tubo conduit que regularmente por el que llega la instalación que nos hace CFE a nuestras casas y hacia el medidor. Es el tubo más grande. Regularmente ese tubo es de 2 pulgadas o pulgada y media. Y es de pared gruesa porque la pared del tubo es más gruesa y aparte de eso es más rígido. Va a soportar alturas o el peso en las alturas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la instalación eléctrica de nuestras casas, está el medidor a una altura en el que el personal de CFE puede tomar la lectura del medidor, pero el tubo se eleva tal vez 5 metros para que puedan pasar los carros pesados o vehículos altos en la calle, y el cable que cuelga de la punta de la mufa hacia el poste, pues se vuelve pesado porque son 10 o 12 metros de longitud. Entonces, por eso los tubos conduit de pared gruesa son los utilizados para ese tipo de instalaciones. Ahora bien, ¿cómo conectamos nuestro tubo conduit a nuestra chalupa? Existen estas terminales que se llaman terminales para conexión de tubo conduit. Consiste en este caso, este es un arnés con rosca interior y este es el final del tubo conduit con rosca exterior. ¿Sí? Ambos son una sola parte, es decir, se enroscan. ¿Qué va a pasar? Yo lo que hago es meto esta parte final a la chalupa y la voy a enroscar para que se detenga. ¿Ok? Una vez que ya la tengo, que prácticamente ya introduje y ya hice la conexión, me queda de esta forma. ¿Ok? Al quedarme de esta forma, lo que voy a hacer es introducir en este caso el tubo conduit, y apretar con un desarmador. Ya no se va a caer porque ya está apretado. Si lo pongo en la pared, de esta manera me queda una instalación entubada visible, ¿no? O la otra situación que puedo hacer es, en algunas ocasiones, lo que hago es, primero, trae un tornillo que se llama tornillo prisionero, primero lo aprieto hacia el tubo y ya no se va a caer el final del tubo o la conexión del tubo conduit. Es decir, necesito de varios accesorios para ir haciendo las conexiones entre la tubería y el resto de los dispositivos que yo vaya a utilizar. Lo mismo pasaría si lo voy a conectar en una caja de registro, ¿no? ¿Sí? Lo meto a la caja de registro, meto el arillo con rosca interior y lo voy trabajando, ¿no? Ahora bien, vamos a continuar ahora con qué es lo que se conectan en esas cajas. Regularmente lo que nosotros hacemos es conectar los sockets, ¿sí? Conectar los sockets de porcelana, en este caso, en nuestras cajas.
en su defecto, hacer las conexiones con los sockets colgantes. ¿Ok? Para el caso de las chalupas, como lo estábamos viendo, regularmente utilizamos las tapas de los apagadores y de los contactos para hacer las instalaciones, ya sea visibles u ocultas, dependiendo de lo que vayamos a conectar, ¿no?